Todo lo que escucharás en este capítulo busca informar y educar, pero sobre todo generar conciencia sobre una enfermedad que muy pocos conocen y que cambia por completo la vida de quienes la enfrentan. ¡Ahoy! Agosto es el mes para concientizar sobre una enfermedad llamada atrofia muscular espinal, bien conocida como AME. Por eso, para que nos explique más sobre esta enfermedad, he decidido invitar a Paulina González, presidenta de la Fundación FAME Chile, para que nos cuente más cómo es la enfermedad, sobre sus tratamientos y que nos cuente cómo es en realidad. Hola Paulina, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Eh, este mes, el mes de agosto, para las personas que no saben, es el mes para concientizar sobre una enfermedad que muy pocos conocen, que es la atrofia muscular espinal. Y por eso quise invitar a Paulina González, presidenta de la Fundación FAME Chile, para que nos explique más sobre esta enfermedad, sobre los tratamientos y la calidad de vida sobre los pacientes. Entonces, la primera pregunta que quería hacer, Paulina, es si se pudiese como explicar a las personas qué es el AME, como en una manera sencilla para que la gente lo pueda entender. Hola Matías, hola a todos. Bueno, el AME, la atrofia muscular espinal, es una enfermedad genética. Hay que partir A ver, explicando eso. Es genético, no es que alguien se contagie de atrofia muscular espinal. Esta es una enfermedad con la que nacemos y los pacientes que son portadores activos con la enfermedad activa la heredaron directamente de ambos padres. ya. Tanto la mamá como el papá son portadores también de atrofia muscular. Lo más probable es que en ellos no se haya desencadenado la enfermedad, sino que solamente sean portadores y traspasaron este gen defectuoso, que es el que tiene la atrofia muscular, al hijo que hoy día es el que tiene la atrofia muscular activa en el fondo que presenta la enfermedad. Pero es Ah, una enfermedad hereditaria de los papás. sí, porque generalmente es como la gente cuando ve sobre este tipo de enfermedad es como o redes sociales o las noticias y siempre la gente como que lo asocia que siempre es a o bebés o niños más pequeños, pero esta enfermedad eh, es a todas las personas le puede dar, hasta adultos, o solamente se enfoca como a una cierta edad. Lo que pasa es que con la enfermedad se nace. Ah, ya, Entonces, como son diferentes tipos de AME, se presentan diferentes tipos de edades. Ponte tú el AME tipo 1, que es la más grave, esa se presenta en los niños que son lactantes. Se ah, puede ya, presentar tanto a los días de vida como a los pocos meses de vida. Por lo general, en el periodo antes del mes de vida, los niños con AME tipo 1 ya presentan síntomas. El AME tipo 2 se presenta antes del año de vida, y el AME tipo 3 se puede presentar durante los primeros 5 años, el AME tipo 4 se presenta ya más en la adultez, pero en el fondo lo que va definiendo es el tiempo es la edad de presentación de la enfermedad. No es que no sé, pues tú naciste sano y a los 20 años te dio AME, no, no es ah, así. ya, Con AME se nace, ya. Y como que después se gatilla dependiendo. se va tirando claro. Sí, una de las cosas importantes que siempre se habla sobre esta enfermedad es el tema de los tratamientos. Y sobre todo el tema que son estos que se llaman tratamientos de alto costo, para que una persona, por ejemplo, que desconoce sobre esto, más o menos cuánto puede llegar a costar un tratamiento. Porque igual, incluso hay que dejar en claro que existen tratamientos, pero tampoco son la cura, que muchas veces se tiende como a confundir en ese sentido. Sí, claro, bueno, ninguna enfermedad genética tiene una cura. Hay que partir por eso. Todos son tratamientos que ayudan a detener la enfermedad y Sí, a que el paciente se pueda rehabilitar, pero ninguno es una cura. Mientras más temprana edad se inicie un proceso de tratamiento farmacológico, mayores son los beneficios porque tú detienes la enfermedad mucho antes. Y son de alto costo porque si por un medicamento, ponte tú hoy día el medicamento oral, que es el jarabe, cada frasco cuesta alrededor de 10 millones de pesos y es un medicamento que se toma en base a los kilos del paciente. Un paciente que ya pesa desde 20 kilos hacia arriba consume aproximadamente 3 frascos al mes. Quiere decir, son 30 millones mensuales. Existe el otro medicamento que son dosis intratecales, que son inyecciones intratecales que se ponen cada 4 meses y cada dosis cuesta alrededor de 85 millones.
Y existe una tercera terapia que solamente es para niños muy chiquititos, que es una terapia génica, que es solamente una vez en la vida y que cuesta 2.000 millones de pesos. Ningún medicamento es caro porque si bien este que cuesta 2.000 millones solamente una vez en la vida, y los otros que uno dice, bueno, pero uno cuesta 10 millones, el otro cuesta 2.000 millones, sí, pero el que cuesta 10 millones, el frasco, y son 30 millones al mes, es un medicamento que tienes que tomar de por vida. Entonces tienes que tener 30 millones todos los meses a lo largo de tu vida. Sí, sí. Ahí está como el tema como del costo. Que incluso se ha discutido bastante ese tema de como el tema de los presupuestos. Digamos en el tema de cuando se busca que los medicamentos estén como en ese entonces la ley de García Soto, que ya como que sobrepasaba como lo que podía tener una persona en el acceso. Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿cómo se puede ver el tema de la accesibilidad? ¿Hay un acceso a los medicamentos o no hay? No, hoy día los medicamentos para AME no tienen cobertura. Solamente se entrega por medio de un protocolo del Ministerio de Salud la terapia génica, que es el Zolgensma, para niños con AME tipo 1 recién nacidos, que cumplan todos los requisitos y que tengan menos de 9 meses de vida. Es el único que entrega el ministerio y que además solamente es para pacientes FONASA, no para los ISAPRE. En el caso de los otros medicamentos, los pacientes con FONASA acceden a este tratamiento por medio de un recurso de protección a la vida, que es una demanda al Estado. Es un proceso judicial que puede durar incluso más de un año, en el que el paciente se sigue agravando mientras espera que un tribunal defina si entrega o no entrega el tratamiento. Y en el caso del Risdiplam y de Spinraza, las ISAPRES lo entregan por medio de un seguro catastrófico, donde los pacientes pagan el deducible de este seguro una vez al año, que es aparte del plan de salud que se paga mensualmente. Este deducible tiene un costo de 126 UFs anuales, que son aproximadamente 5 millones y algo. Ya. Por ejemplo, recuerdo que hace un par de años atrás habían como muchos casos de familias que, en este caso del Zolgensma, trataban de buscar como de manera particular el acceso al medicamento. En el caso como de la fundación, ¿cuál es como la opinión de esto cuando una familia tiene que buscar de alguna manera este recurso cuando el Estado no da como esa accesibilidad? Bueno, el tema de las campañas es bien complejo, la verdad, porque siempre cuando hay platas de por medio también se generan hartos problemas. Pero nosotros no somos quien para decirle a una familia no hagas una campaña, porque claramente todas las familias quieren salvar la vida de su hijo. Sí. Entonces también es una opción súper válida cuando además el Estado te cierra las puertas, tus aseguradoras te cierran las puertas y ves que la única opción ya es juntar la plata, y parten estas campañas. Nosotros por lo general como FAME Chile no compartimos mucho las campañas en las redes sociales cuando son para un fármaco. Ya. Esto, voy a ser súper transparente en esto, quizás a algunos les va a molestar, pero las cosas hay No, que decir sí, como son. mira, Eh, mientras mejor, mejor. Cuando partieron las primeras campañas para, me acuerdo que en ese tiempo era Spinraza, hubieron familias que hicieron campaña sin contarle a la gente que además estaban presentando un recurso de protección contra el Estado. Ya. Ganaron esos recursos de protección, el Estado les entregó el medicamento gratis que se sigue entregando y esa plata se la dejaron para ellos. No ayudaron a otras familias, no donaron nada, son platas que quedaron ahí y que nunca se transparentaron, y que mucha gente creyó que esas platas después pasaban a FAME. Entonces Ah, nosotros gratuitamente nos llevamos insultos de la gente, nos llevamos muchos malos ratos. Por lo tanto, nosotros decidimos no compartir campañas en redes sociales cuando son para reunir fondos de un tratamiento, a menos que ese tratamiento ya haya sido negado por el Estado. Nosotros hoy día compartimos algunas cosas y le pedimos a las familias que sean súper transparentes. Cuando esa familia está con un recurso de protección activo, nosotros le decimos que la campaña tiene que estar enfocada en las terapias de ese niño, la terapia de rehabilitación, de kinesiología, de otro tipo de cosas que el niño va a necesitar toda la vida y que son muy caras. Pero no pedir plata para un medicamento que lo más probable es que esa demanda la ganen y sea financiado por el Estado. ya. Sí, porque, claro, uno ve como en redes sociales estas campañas y llega como esa duda de qué pasa después. Porque también la mayoría de los casos que han podido conseguir este Zolgensma, si no me equivoco,
Eh, yo no he visto, por ejemplo, familias que han llegado 100% a la meta o han llegado o por recursos o incluso por donación del mismo laboratorio. El Solo dos caso de familias en Chile han podido comprar Zolgensma por campaña, no dos. ninguna, solo dos. Sí, porque igual es un proyecto, igual juntar casi $2 millones, un poco más, igual es para un bolsillo y sobre todo hacer una campaña igual es complejo y sobre todo como está esa carrera contra el tiempo de ver que tu hijo o hija se va deteriorando, tú tratas de buscar como el acceso rápido. Incluso es bueno lo que hace la fundación porque, de buscar el tema de, ¿cómo decirlo? Porque finalmente, claro, llegan estas críticas como de la nada, pero finalmente ustedes, claro, ayudan a las familias porque ustedes, igual como fundación, han ayudado casos para que puedan tener acceso judicial, digamos así, a algunos medicamentos. Incluso deben llegar, yo creo que varios casos que deben pedir como ayuda, pero ustedes con lo que tienen igual hacen bastante, con el abogado, con el tema judicial. Sí. Nosotros, las familias que recurren a nosotros para el recurso de protección no gastan un peso, todo ¿Ya? financiado por nosotros, por FAME Chile, eh, con platas que nosotros conseguimos por medio de donaciones de privados, porque ni Ah, ya, siquiera de pago de cuotas de socios, acá en FAME no existe el pago de cuotas de socios. ya. Si alguna vez existió, hace muchos años dejaron de pagar esas cuotas, por lo tanto es imposible financiar una agrupación de pacientes con algo que nunca llega. Eso para dejarlo súper claro, la representación legal a nuestros pacientes es totalmente gratis y la verdad es que con harto orgullo te puedo decir que ese trabajo, si bien es súper agotador, hoy día nosotros tenemos más del 80% de los pacientes del servicio público con demandas ganadas y recibiendo tratamiento farmacológico. Pacientes a los que a todos se les había negado tratamiento por medio de sus hospitales, por medio de su red de salud, y que nosotros demandando al Estado hoy día estos pacientes pueden tener acceso a estos tratamientos tanto niños como adultos. Ya. Sí, porque incluso cuando recuerdo que la FAME incluso publica como noticias con referente a este tema, y cuando uno ve como el monto que gasta el Estado en temas de ir a juicio, en vez de crear algún protocolo o algo, es elevado. Entonces, como que no tiene mucho sentido en gastar tanto en juicio cuando podía haber hecho algo más transversal y que es más beneficioso directamente. O sea, claramente, pues si finalmente al Estado le sale mucho más caro pagar el medicamento por medio de una judicialización que si estuviese incluido por financiamiento de una ley. Porque si esto fuera bajo la cobertura de una ley, se llegaría a un acuerdo con las farmacéuticas para que las farmacéuticas también bajen el precio porque tendrían la seguridad de que el medicamento va a ser para todos los pacientes por igual, no uno a uno por medio de una judicialización. Por lo tanto, cuando el Estado pierde una judicialización referente a AME o cualquier otro fármaco que exista, siempre es más caro para el Estado. Mm, Por ejemplo, actualmente la fundación, ¿qué es como lo más urgente que necesita que el Estado pueda resolver como para los pacientes con AME? Primero que se haga un acceso al screening neonatal, que es el diagnóstico oportuno. El screening es el examen que te hacen cuando tú naces para detectar si tienes alguna enfermedad genética o alguna enfermedad que hoy día pueda tener acceso a un tratamiento. En Chile existen los 3 tratamientos ya con resolución sanitaria, por lo tanto los 3 están activos y los 3 se pueden usar. Pero como no hay acceso a un screening neonatal, el diagnóstico llega muy tarde y además llegar tarde tampoco tenemos cobertura para los tratamientos. Entonces ya el proceso judicial de los pacientes también se inicia tarde. Eso quiere decir que todos los tratamientos a los pacientes llega tarde. Ah, ya. Lo otro que quería preguntar es, por ejemplo, eh, en el caso de una persona que tiene esta enfermedad, ¿qué es como lo que necesita para tener una buena calidad de vida, digámoslo así? Bueno, primero tener tratamiento que detiene una enfermedad y segundo rehabilitación constante. La rehabilitación tiene que ser a diario, no tanto física como también respiratoria. Los pacientes con atrofia muscular tienen muchos problemas respiratorios, por lo tanto la ayuda que ellos necesitan es harta, tanto en equipos respiratorios como en terapia de kinesiología y la rehabilitación constante, que lamentablemente aquí en Chile también es súper caro. Mm, Por ejemplo, en el caso como, en este caso, ¿qué es tan importante como
el rol de la familia para una persona con esta enfermedad. No solamente como el tema familiar, sino que el tema como de inclusión, lo laboral. ¿Cuál es como el rol que juega acá? La familia, bueno, la familia es el principal acompañante del paciente, desde que tienen un diagnóstico hasta siempre, porque finalmente son ellos los que pasan a ser los cuidadores formales de este paciente y que lo van a acompañar para toda su vida. Hay muchos pacientes que nunca logran hacer una vida independiente, por lo tanto siempre van a ir bajo el alero de sus papás o de sus hermanos, qué sé yo. Y ese acompañamiento es tremendamente importante porque un paciente eh, tenga esa compañía, tenga ese cobijo, tenga ese refugio de su familia es tremendamente importante porque también ayuda mucho a la salud mental del paciente. La salud mental de las familias, de los papás también siempre se ve bien afectada cuando hay un diagnóstico de este tipo, de un hijo, de un primo, de un sobrino. Todo el entorno familiar se afecta. Por lo tanto, el acceso también a salud mental es súper importante para todo el núcleo. Mm, sí, incluso yo recuerdo que ustedes como fundación incluso han hecho como, han tenido como estas alianzas como con personas, instituciones que claro, es como que ven el tema no solamente físico, sino que también psicológico que han podido tener algunas personas, como para que no solamente se enfocan en la persona, también el tema de los cuidadores, que también es como que llevan gran responsabilidad en ese sentido. Sí, nosotros tenemos un convenio con la Universidad Andrés Bello, donde ellos nos prestan atención gratuita para nuestros pacientes y también para los cuidadores de nuestros pacientes en diferentes especialidades, en psicología, en kinesiología, en ginecología para las niñas, para las mamás. Hay diferentes áreas que son súper importantes y que son súper caras en todos los lugares en este país y que gracias a este convenio nuestros pacientes y sus cuidadores pueden acceder de forma totalmente gratuita. Sí, porque lo otro que pasa con esta enfermedad, que incluso hay muy pocos especialistas que saben sobre el tema. Claro, uno va, no sé, a un neurólogo, pero expertos sobre atrofia muscular hay muy pocos. Incluso recuerdo cuando hubo una noticia que incluso la misma fundación mostró como los nombres de los especialistas que eran expertos en atrofia muscular. Entonces, Sí. sí, entonces es como que en ese tiempo hubo mucha política porque había mucha, a veces hay como mucha desinformación por parte de los medios cuando no manejan el tema, que claro, por dar una noticia, muchas veces no se llegan a informar del todo. Sí, bueno, falta harta educación todavía. Hemos avanzado harto, sí, estos años, FAME ya tiene 14 años. En todo Ah, esto aún se ha logrado avanzar harto. Hace 14 años, de verdad que con suerte encontraba ahí uno o dos médicos que supieran de atrofia muscular y todos eran en temas pediátricos. Eh, Hoy día hay mucho profesional del área pediátrica que maneja la atrofia muscular, no solamente neurólogos, sino que también kinesiólogos, genetistas, broncopulmonares. Estamos bien al debe con los médicos del área del adulto. Eh, en Chile deben haber dos médicos que conocen atrofia muscular en pacientes adultos. Uno de ellos es el doctor Frunz, que es una eminencia, la verdad, y que gracias a la educación que él está entregando, recorriendo muchos hospitales en Chile para poder actualizar con esta información y esta educación a los médicos, se ha logrado avanzar. Y esto básicamente porque nosotros tenemos pacientes a lo largo de todo el país con los que hemos presentado procesos judiciales y nos pasó en algún momento de que, no sé, ponte tú, por ejemplo, un paciente adulto del hospital de Arica inició un programa de rehabilitación, empezó a recibir medicamentos, pero su neurólogo no conocía la enfermedad, entonces tú cómo vas a tener como médico tratante a un médico que ni siquiera sabe la enfermedad que está tratando. eso es lo que pasa, por ejemplo, bueno, caso particular porque yo tuve acceso a este medicamento, y claro, cuando uno lo hace como por sistema público, eh, tu atención finalmente tiene que ser para el control del medicamento, es por el hospital público, pero muchas veces no es como que quede un doctor fijo de cabecera, sino como que finalmente van rotando, y a veces incluso los mismos doctores no conocen mucho sobre el tema y de empezar a explicar desde cero, y no muchos saben sobre el tema. Entonces está como ese tema de que el desconocimiento en algunos sentidos, y es complicado porque como contar, no sé,
una historia desde 20 años atrás, como toda la vida de uno, igual es, sobre todo cuando no conocen, es complicado. Sí, porque al final tú le cuentas la vida a alguien que lo va a dejar ahí en el aire, pues después lo más probable es que el próximo control ya no lo va a ver a ese médico, sino que vas a ver a otro. Sí, Entonces es súper complejo, pero yo te puedo decir que hoy día, el 2025, el médico que no conoce atrofia muscular es únicamente por flojera del médico, porque la información está, los accesos para poder educarse están. Hoy día nosotros somos uno de los países latinoamericanos que tenemos mayor acceso a educación, sobre todo para los profesionales, porque las farmacéuticas hoy día están muy interesadas en poder educar a los médicos y los invitan a jornadas incluso fuera del país de forma totalmente gratuita para el médico, para que vayan a educarse, para que traigan la información fresquita a Chile y puedan atender a sus pacientes. Y los médicos no van. eso quería preguntar, si existía como esa voluntad del aprender, porque muchas veces como, yo creo que los médicos pensan es como, yo ya aprendí esto, que me van a enseñar a mí? Entonces, finalmente, si está como tú el acceso y tú no quieres participar en ese sentido, es una poca voluntad de querer aprender. Si finalmente, entonces como lo mínimo que uno espera, es como que haya una voluntad. Con, Bueno, pero es que la verdad es que encontrar buenas voluntades en el servicio público es bien difícil, la verdad. sí, sí, me ha pasado bastante. Lo quería preguntar con respecto al, de que usted hablaba sobre los medicamentos acá en Chile. Yo recuerdo haber leído un artículo que incluso publicó la Fundación, que era como una radiografía a nivel sudamericano. Que claro, que en Chile está como resolución sanitaria sobre medicamentos, pero está como acceso, digámoslo, a medias, pues está como judicial y privado. ¿En qué posición estaría como Chile a nivel sudamericano? ¿Es más cercano como a un acceso o siempre llega a un punto que avanza harto, pero siempre queda como estancado? Sí, avanzamos harto, pero siempre hay algo que nos estanca. Hoy día, si bien el tener resolución sanitaria solo permite que el medicamento pueda ingresar al país y que pueda ser comercializado en el país. Eso no quiere decir que tú tengas una cobertura. Entonces, a nivel de coberturas, estamos súper al debe, pero aún así estamos muy bien posicionados dentro de Latinoamérica, porque la gran mayoría de los países latinos no tienen ni el registro sanitario, ni mucho menos la cobertura. O si tienen el registro sanitario y tienen cobertura, puede ser solamente de uno de los medicamentos, nunca de los tres. Eh, y así. En todo siempre falta algo. Nosotros tenemos el registro sanitario de los tres y tenemos acceso a uno por cobertura, que es el Solgesma, solamente para los AME1 recién nacidos, pero también existe este otro método, que es el de las ISAPRE, que estas aseguradoras sí entregan los otros dos fármacos por medio, como te contaba delante, del seguro catastrófico. Aseguradoras que no existen en todos los países, entonces la gran mayoría de los países tienen que también iniciar estos procesos de judicialización. Por ejemplo, a nivel ya como mundial, ¿cuál sería como un modelo ideal que buscaría o replicar en este caso Chile? Sí, como tomar como inspiración, digámoslo así. Estados Unidos es un muy buen referente. Estados Unidos tiene activo el screening neonatal en todos sus estados. ¿Ya? El acceso a medicamentos es desde el momento del diagnóstico, pero claro, en Estados Unidos hay otro tipo de aseguradoras de salud que son carísimas. Ah, ya. Son seguros millonarios que pagan las familias, pero que te dan la seguridad de que tú puedes acceder de forma muy rápida. Eh, para nosotros, así como un mundo ideal, sería primero tener el acceso al screening y que de inmediato también se pudiera iniciar el tratamiento del paciente que tiene un diagnóstico, porque tú no sacas nada con tener un diagnóstico si no te van a entregar el tratamiento. Sí, es como, claro, porque finalmente o hay muchos pacientes que ya están diagnosticados, pero no tienen tratamiento iniciado. Incluso, No, por supuesto, hay muchos. O sea, si yo me pongo a buscar a mí, no sé, me llegan todos los días casos nuevos. Estas 2 últimas semanas me han llegado 6 pacientes adultos de regiones que fueron diagnosticados cuando niños y que están llegando ahora a pedirnos ayuda para poder iniciar un proceso judicial y poder acceder a un tratamiento. Pacientes de más de 30 años que han vivido más de 30 años con esta enfermedad. por ejemplo, cuando una persona, en el mejor de los casos, gana el tema legal, eh, ¿cuánto se demora, por ejemplo, en que la persona ya pueda iniciar el tratamiento? Pueden ser hasta 7 meses porque la Cenabas es el tiempo que se toma para poder comprar.
Es una vergüenza, la verdad, que nosotros lo hemos hecho público muchas veces, hemos hecho denuncias públicas al director de la Cenabás, que realmente es vergonzoso el plazo que ellos se toman. El tribunal, cuando sale el fallo, dice se da orden para inicio de tratamiento en el breve plazo, pero Cenabás, yo no sé qué entiende por breve plazo, y ellos se toman hasta 7 meses recién en iniciar el contrato de compra con la farmacéutica. Ah. Por ejemplo, en el tema ya como, eh, digamos, político, porque incluso la fundación, desde la creación, ha tenido como comunicación con diferentes gobiernos de Chile. Eh, ¿Usted cree que hay como una voluntad política de acceder a estas mejoras de salud para los pacientes de cualquier tipo de sector o no hay mucha voluntad en ese sentido? Hay algunos que sí, hay algunos que no. Yo, siéndote súper sincera, el único gobierno que ha abierto las puertas para poder conversar recién de accesos ha sido este. Ay, El gobierno anterior, mucha gente cree que en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando estaba el ministro Pari en el Ministerio de Salud, hicieron mucho por AME. La verdad es que no hicieron absolutamente nada. Y esa confusión fue porque durante ese gobierno se lograron entregar las primeras dosis que donó el laboratorio Novartis de Solgema. Esa gestión no la hizo el gobierno. Esa gestión jamás la hizo el ministro París. Esa gestión la hizo FAME Chile. Directamente con la farmacéutica. Los pacientes fueron todos los que recibieron el medicamento, todos seleccionados por FAME Chile. Aquí no intervino ni el exministro, ni un secretario, ni absolutamente nadie. Lo único que ellos hicieron fue escucharnos cuando yo le pedí ayuda a ese ministro porque necesitábamos un hospital público para que se administraran estas dosis que estaban siendo donadas, para que no las perdiéramos. ay, Y él lo único que hizo fue autorizar a que se abrieran las puertas del Hospital Calvo Maquena para que este fuera un centro de diagnóstico público. Fue lo único que hicieron. Jamás ellos quisieron acceder a conversar sobre acceso, sobre riesgos compartidos. Los riesgos compartidos son los contratos, entre comillas, que hace un poco el gobierno, el ministerio con las farmacéuticas para ver cómo se entregan los medicamentos, que de esa forma es como nació el protocolo para el acceso a Solgema. Esto es un contrato de riesgo compartido entre el ministerio y esa farmacéutica. Pero ningún otro gobierno ha querido acceder. Este fue el único que abrió las puertas para hacerlo y esperamos que se le siga dando continuidad con el próximo gobierno que venga. Aquí no hay colores, la verdad, ay, porque tú sabes que finalmente el presidente puede ser un partido, pero los que están en el Senado, en el Congreso, son la gran mayoría de otros partidos. sí, Entonces, para que se aprueben cosas, también tienen que estar todos trabajando en conjunto y todos tener las mismas voluntades. Lamentablemente acá las voluntades no se ven siempre de la mejor forma porque las peleas de ego entre los que gobiernan son tan grandes que se les olvida que detrás de ellos hay un montón de gente que necesita acceso a salud, educación, a muchas cosas. sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2021, cuando estaba el tema de la pandemia, claro, como un momento que, cuando salió el tema del Solgema la primera vez, como que, claro, llegó esto como el Congreso, no, hagamos comisión y que avance, se vote, y en un momento llega como un punto, cuando llega a ser como el paso más allá, como un tema de ley o algo así, y finalmente como que todo ahí, queda en ese punto como punto muerto, y finalmente es como, si vamos a hacer algo, que sea como completo, y no sea como llega hasta un punto donde finalmente, claro, las personas que en este caso, los pacientes, las familias, llegan como un punto de, como de ilusión de decir, oh, finalmente vamos a llegar a ese acceso. Pero cuando todo llega ahí, como que se va dilatando, hasta que finalmente como que termina siendo como una noticia del momento y no avanza más allá. Pero finalmente es como un tema político, porque finalmente la fundación, lo que usted contaba, que usted tiene como este acceso a la comunicación con los laboratorios, consigue las donaciones, pero si no está como el Estado o el gobierno dando como el avance o el visto bueno de seguir esto, entonces no sirve de mucho. Es como que se deben juntar las dos partes Pues del nosotros rompecabezas. no podemos estar eternamente esperando que las farmacéuticas nos quieran donar dosis. Sí, Lamentablemente hoy día no se puede donar dosis de ninguno de los fármacos porque como ya tienen registro sanitario no se pueden entregar de forma gratuita. Cuando se entregaron las dosis de Solgema todavía no tenían ellos el registro sanitario, por ay, lo tanto ellos podían entregar esas dosis como regalo un poco para el Estado. Pero como dices tú, claro, aquí hay mucha gente ligada al tema político que se interesa y otros que se interesan a medias, que se interesan más a conveniencia que un interés tan real o que una voluntad tan real.
Y lamentablemente han habido políticos que se han aprovechado un poco de lo vulnerable que muchas familias están en algunos momentos y lo han aprovechado para sus propias campañas políticas. Son políticos con los que FAME la verdad no se relaciona, se han relacionado directamente con familias de forma particular, pero no con FAME Chile. Nosotros cuando ya vemos que hay un aprovechamiento político de parte de uno de ellos, inmediatamente cortamos las relaciones y nos alejamos. Pero sí hay muchos más que ayudan de forma, no sé si desinteresada, sería como muy, muy mágico decir que no hay un No, interés por medio, es que pero, siempre está como ese punto. pero que sí muestran la voluntad, que sí te acompañan a golpear puertas, que sí están ahí de forma constante y que llevan años trabajando en el Congreso, en el Senado, por políticas públicas, por acceso a salud, que han creado leyes, que han creado un montón de cosas. Uno de ellos, Francisco Chaguán, que lleva muchos años trabajando en el tema y que ha logrado muchas cosas y que siempre está ahí respaldando. No sé, la Marisela Santibáñez también, que nos ha ayudado mucho con los temas de los electrodependientes. Hay muchos por ahí, pero también hay muchos otros que lamentablemente se aprovechan para sus propias campañas. Como se tratan de aprovechar como para el momento, así como, Por supuesto. sobre Otras todo como en, fundaciones que también aparecen por ahí para querer mostrarse y aprovecharse un poco de la vulnerabilidad que existe en las familias cuando tienen un niño recién diagnosticado y que no tiene acceso a un tratamiento. por ejemplo, ya que estamos como en este año de elecciones presidenciales, además del tema del acceso al tratamiento y el tamizaje, ¿qué es lo que le gustaría, por ejemplo, a la fundación poder acceder, digámoslo así, para los próximos 4 años, con el Lo próximo que nuevo gobierno? mencionaba adelante, que primero que tengamos un ministro o una ministra de salud que sea competente, ¿Ya? que conozca realmente de lo que es las políticas públicas en salud, que no tengamos que partir de cero otra vez explicándole lo que significa vivir con atrofia muscular y la importancia de acceder a los medicamentos, sino que lo que se ha logrado avanzar hasta hoy tenga una continuidad. Y esa continuidad solamente viene de mano de la voluntad, porque lo más probable es que el gobierno que venga sea de otro color político, entonces tienen que también tener la voluntad de tomar lo que ya se avanzó y se trabajó para poder seguir adelante. Y que podamos poder seguir conversando y que nos den acceso al diagnóstico. Un diagnóstico oportuno salva la vida de muchos niños. Sí, sí, no, Y sí, digo niños porque el diagnóstico se hace cuando son niños, pero esos sí, niños crecen con la enfermedad y llegan a ser adultos. Entonces, es súper importante frenar esto desde el momento de nacer. Hoy día, si tuviéramos acceso a un screening neonatal, a un acceso muy, muy oportuno de tratamiento, tendríamos muchos menos adultos viviendo con atrofia muscular espinal, muchos menos adultos con discapacidad, muchos menos adultos viviendo con su familia y siendo mucho más independientes, porque yo me imagino que una persona adulta, quizá en tu mismo caso, Matías, le gustaría ser mucho más independiente de lo que sí. puede ser hoy día, y que no puedes porque sabes que tienes esta enfermedad y que tienes que depender de alguien más para muchas cosas. Para un adulto eso debe ser tremendamente complejo, eh, pero si no hacemos algo desde la raíz, desde el momento en que se tiene que diagnosticar, eso nunca va a mejorar, eso nunca va a cambiar. Y yo creo que nadie en este país quiere seguir teniendo grandes cantidades de adultos con una discapacidad tan grande como la que provoca la atrofia muscular. Sí, porque finalmente, claro, oye, como cuando uno empieza con esta enfermedad y cuando no hay como un tratamiento, yo hago esto como referencia que es como una especie de montaña rusa, dependiendo mucho como del tipo que uno tiene, pues claro, uno va viendo como el deterioro de la enfermedad con el pasar del tiempo. En el caso, por ejemplo, el mío es un AME tipo 2 que claro, uno viendo cómo se trata, dice, yo antes podía hacer esto, ahora tengo esta edad, no puedo hacer mucho, finalmente uno llega a un punto en que, claro, tiene el tratamiento, pero si se hubiese sido como antes, hubiese tenido como un poco más de mejoras o incluso mantenido lo que ya tenía. Entonces, claro, ese el acceso y el diagnóstico previo preventivo ayuda mucho a que la persona pueda acceder, incluso se ve esta noticia sobre que incluso un bebé que estaba en el vientre ya le estaban dando como el tratamiento. Sí. Entonces son como estos avances científicos que de alguna manera buscan para evitar el avance de una enfermedad que muy pocos conocen. Sí, pues las enfermedades genéticas van a seguir existiendo porque
Todos portamos algo Ya, genético. Entonces es súper difícil, sino que tendríamos que todos frenar la tasa de natalidad y no, que no nazcan más niños en el mundo, sí, que al final eso es imposible, pero existen otras opciones, existen otras soluciones, pero esas soluciones solamente se llegan cuando hay voluntades políticas. sí. Por ejemplo, usted como presidente de la fundación, le quería preguntar incluso, ¿cómo nació esta idea de que se creara la fundación? ¿En qué momento nace? Bueno, yo no creé Fame Chile. Ya, Fame Chile llevaba aproximadamente 2 años antes de que yo llegara. Yo llegué como una mamá más. Yo también soy ya, mamá de una niña con AME tipo 1 que tiene 14 años. Y yo llegué ahí buscando ayuda, buscando orientación, buscando información. Yo no soy la creadora de esta agrupación. Yo llegué hace, claro, 14 años, entonces FAME, claro, va a cumplir 16. Em, Había otro directorio en ese momento, y para serte así súper sincera, cuando yo llegué, los pacientes AME tipo 1 eran súper invisibles para la gente que formaba este directorio. Para ellos solamente existían los AME tipo 2, los AME tipo 3, porque todos ellos eran padres de AME tipo 2, AME tipo 3, y porque ya, además los niños con AME tipo 1 fallecían muy, muy rápido. Por lo tanto, había, yo creo que una familia más con AME tipo 1 que participaba un poco de la agrupación. Eh, Después este directorio se desarmó y yo quedé como presidenta, ya creo que va a ser como mi 8.º año ya en la presidencia. Eh, pero claro, mis primeros años en FAME fueron como colaboradora más que nada, donde lo que yo hice fue como coordinar a las familias AME1, yo me encargué de buscar a las familias AME1 que existían en Chile para agruparlas, para hacerlas participar, para que pudieran educarse, para que no sintieran que estaban tan solos, porque es lo que yo sentí cuando llegué. Me sentí así como en un abandono total porque era como que no existíamos para nadie. ya, Era como, ah, ya, bueno, ustedes son AME1, así que hay que esperar que su guagua se muera nomás porque no tiene mucha probabilidad de seguir adelante. Y así yo partí dentro de esta agrupación que ya estoy hasta el día de hoy, pero y hemos seguido trabajando. Y yo la verdad es que me quedé, claro, como a cargo en la presidencia, en la cabeza de esto, con otro grupo de padres también, dentro de la directiva hay otra familia también, AME1, que trabaja con nosotros, que ellos son los que nos ayudan mucho con las familias del sur. Hay un paciente AME1 adulto también, que es uno de los directores, el Dani. Hay otros 2 papás de acá de Santiago que también son papás de AME tipo 2. Entonces, habemos de todos los tipos de AME dentro del directorio, por lo tanto, todos tenemos distintas realidades, que eso es súper bueno porque es lo que nos permite ayudar a las familias que van llegando. Y el compromiso nuestro es un compromiso únicamente del corazón, porque aquí nadie gana un sueldo, nadie gana absolutamente nada. Nosotros lo hacemos todo de forma totalmente voluntaria para poder orientar, ayudar y seguir educando a la gente. creo que finalmente, claro, es como cuando muestran como al presidente o presidenta de una fundación, es como la cara visible de cientos de familias que estaban detrás. Entonces, igual tener como estas conversaciones, no solamente o con personas, sino que con gente del mundo político, eh, personas de laboratorio, igual debe ser como satisfactorio, digamos así, como lo que usted contaba, que empezó como una persona que era integrante de la fundación y después ser presidenta y representar a familias. ¿Qué sensación a usted le deja eso? ¿Siente que lo ha representado bien? Así digo. Mira, yo tomé el cargo de presidenta con harto miedo, la verdad, con harto susto, porque es una responsabilidad súper grande. Representar a tantas familias, no solamente a nivel nacional, me ha tocado representarlos muchas veces también fuera de Chile, y es una responsabilidad súper grande, súper, súper grande, que hay que tomárselo así, muy, muy en serio. Eh, si tú me preguntas si siento que lo he hecho bien, te puedo decir que sí. Creo que lo he hecho bien porque es lo que me han hecho saber hoy día muchas, muchas familias, incluso de las más antiguas hasta las más nuevas. Ay, Siento que no solo yo lo he hecho bien, nosotros somos un equipo de trabajo, yo no trabajo sola para FAME, que todo dentro de su rol lo hace de la forma que puede, de la forma que ve que el otro lo necesita y lo hace con todo el amor posible. Siento que cuando tú las cosas las haces de corazón, siempre salen bien. Y personalmente yo me siento muy, muy orgullosa de ser la presidenta de FAME.
y poder representar a esta agrupación tan linda incluso fuera de Chile. Y con harto orgullo te puedo decir que hoy día FAME Chile es una agrupación reconocida a nivel mundial. No solamente se escucha FAME Chile aquí dentro del país. A nosotros nos invitan a muchos congresos fuera del país, nos piden consejos y nos piden orientación de muchos otros países, y eso es únicamente gracias al reconocimiento a todo el trabajo que llevamos haciendo durante estos años. Creo que incluso uno puede ver en las redes sociales de la fundación que han hecho como alianzas con Latinoamérica, de Argentina, diferentes lados, han podido ir a Estados Unidos, incluso a Europa, como hablar sobre este tema. Y claro, finalmente, si la han elegido por estos años, es porque a la gente le ha gustado el trabajo que han hecho. Como, Sí, pues cuando tú, como te decía, cuando tú trabajas con harto cariño por las cosas funcionan. Hoy día, antes de ayer, recibimos la invitación al QSMA de Europa, que es un evento súper, súper importante a nivel internacional y que fuimos seleccionados dentro de países de todo el mundo y que solamente 4 cupos latinos están dentro de esa invitación y en esos cupos está Chile. Cosa que eso hace 5 o 10 años atrás jamás fue posible. Jamás fue reconocido el nombre de FAME Chile fuera, y hoy día es reconocido por todos lados, por todas las agrupaciones, no solamente por las agrupaciones de AME en el mundo, por las agrupaciones también de Duchenne, por agrupaciones de enfermedades raras. Y eso de verdad que a nosotros nos llena de orgullo porque es una contribución al trabajo que nosotros hacemos, un reconocimiento súper importante. por ejemplo, usted, como fundación, ¿qué mensaje le daría como a las familias y a las personas que no conocen sobre esta enfermedad? Que no conocen. A todos les toca. Nadie está libre de tener una enfermedad genética, puede ser esta, puede ser cualquier otra. Siempre hay que estar educándose, siempre hay que estar siendo súper consciente y súper responsable de cómo actuamos, de con quién nos relacionamos. Ojalá en Chile existiera una ley que te obligara a hacer un examen genético con tu pareja antes de tener un hijo, porque así se evitarían de verdad muchos, muchos nacimientos de niños con enfermedades que ni siquiera hoy día tienen un tratamiento. Y eso evitaría mucho sufrimiento de mucha gente. Pero cuando tú ya vas conociendo lo que significa tener una enfermedad, siempre hay que ser responsable, con un diagnóstico, y que quienes no vivan con esta enfermedad o quienes no tengan un familiar con esta enfermedad, la invitación es a ser inclusivos, a ser solidarios con la gente que tiene cualquier tipo de enfermedad, porque para todos es difícil, no solamente para el paciente que carga la enfermedad, para la familia que está detrás también hay un proceso súper, súper difícil, un proceso súper doloroso, un proceso de duelo también en el que todos tenemos que pasar, a ser empáticos, a ser solidarios. Eso, a la gente le cuesta mucho, mucho ser empática, le cuesta mucho ponerse en tus zapatos cuando no está viviendo lo que vives tú. Y no es tan difícil, la verdad, ser empático, no es tan difícil ser solidario. No es No, necesario que nos pongamos la camiseta solamente cuando viene el fin de semana de la Teletón, porque por lo menos aquí en Chile y en todo el mundo, la discapacidad está todos los días y está a la vista de todo el mundo. Entonces no cuesta nada ser empático, ser solidario. Tenderle la mano al otro no cuesta nada. no cuesta nada. Por ejemplo, en este caso, una persona que no sepa sobre esta enfermedad, eh, ¿cómo se puede informar, pero de manera correcta? Informar Sí, informar. directamente, yo de esta enfermedad o de cualquier otra, yo siempre los invito como a que vayan directamente a las agrupaciones de pacientes. La gente por lo general comete ese error de buscar en Google lo que, cuando tú el AME, Ah, ¿qué ya. es el AME? ¿De qué se trata el AME? Y van a googlear. Y lamentablemente Google siempre te entrega lo peor de lo peor. Sí, Y no te entrega la información tan actualizada, porque ponte tú en Google no aparecen el acceso a todos los tratamientos que hay, no te habla de la rehabilitación física que necesitas tener, te habla de que es una enfermedad que te va a matar. sí. Todavía en Google se habla de que los pacientes con AME tipo 1 se mueren antes de los 2 años y eso hace muchos, muchos años que ya no pasa. Entonces siempre la información tiene que venir de primera mano. Ah, Si su médico lo diagnostica, usted busque la agrupación de pacientes que tiene esta enfermedad, no se vaya a googlear. sí, porque incluso había verificado que la fundación incluso, o incluso las otras como alianzas, tratan como igual de informar de manera como sencilla para que la gente entienda más o menos, así como Sí. con imágenes claras, es como este tratamiento es para esto, para que igual, de alguna manera la gente lo pueda
entender de manera como más sencilla. Porque, claro, lo que Porque mencionaba hablaste con tanto tecnicismo de una enfermedad, la verdad es que la gente al final se enreda mucho más. sí, Siempre hay jornadas educativas de todos los tipos de enfermedades que siempre están publicadas en todas las redes sociales. Esas jornadas muchas veces son gratuitas, la gran mayoría de las veces para las familias son gratuitas. Eh, Hay que tomar esas jornadas, pues uno a veces tiene que tomarse el tiempo, 2 horitas, 1 horita para poder conectarse o para poder asistir a una jornada que te va a dejar muchas, muchas enseñanzas, porque puede que en tu familia no haya ninguna persona con esa enfermedad, pero puede que tu vecino sí la tenga, o puede que quizás va a tener un hijo más adelante que sí la tenga, que puede que tengas un nieto más adelante que sí la va a tener, y siempre es importante tener un poquitito, aunque sea de una pincelada de la información que se está entregando. Nosotros estamos promocionando en las redes sociales una jornada que hay ahora en septiembre sobre enfermedades neuromusculares. No es solo de atrofia muscular espinal, es enfermedades neuromusculares donde se va a hablar de AME, se va a hablar de DIMUS, que es la distrofia muscular, que se va a hacer en la Clínica Med, que está a cargo de la doctora Claudia Castiglioni. La jornada de las familias y pacientes es el día 13 de septiembre. ah, Es súper importante que la gente pueda asistir. Vamos a publicar también el link para quienes no puedan asistir, para que se puedan conectar, porque aunque tú no lo creas, hay muchas familias en Chile con atrofia muscular que viven con un diagnóstico hace muchos años y que aún así no conocen la información de la atrofia muscular. oh, Entonces, es súper importante estar informado siempre porque todo va cambiando. O sea, hace 10 años todos pensábamos que nunca íbamos a tener un tratamiento para la atrofia sí, muscular. Hoy día tenemos 3. sí, sí, incluso en redes sociales, sobre todo como en Facebook, hay como grupos que eran como de avances científicos sobre la enfermedad. Entonces, como que constantemente van saliendo información o de tratamiento, de cosas así. Entonces, la información muchas veces está. Sería como, incluso yo creo que incluso como experiencia personal, el tema como de el desinformarse, muchas veces como que uno evita como la información real por un miedo a algo. Pero finalmente uno después se da cuenta que es mejor informarse a que te pille como todo de sorpresa. Además que hoy día hay mucho acceso a muchas otras cosas. O sea, si bien hoy día tenemos 3 tratamientos aprobados a nivel mundial para la atrofia muscular, se vienen más tratamientos. O sea, eso es lo que se informa en los congresos. Hay una tabla de medicamentos que están en procesos de aprobación, que están en procesos de prueba. Hay 1 o 2 que muy luego van a ser aprobados por la FDA, que van a ser complementarios quizás a los tratamientos que ya existen hoy día. Pero esto siempre se está moviendo, o sea, hay muchas investigaciones activas en Estados Unidos y en el mundo para la atrofia muscular, por lo tanto esto va a seguir estando súper activo, van a haber acceso a muchas otras cosas. Y es la lucha que tenemos que seguir dando, pues el tener accesos, el que todos los pacientes puedan acceder de forma oportuna, en que, como me decía un amigo el otro día, en que la cancha se empareje. Sí, Hoy día tenemos un acceso que si bien no es el mejor para los niños AME1, que no es para todos por igual, porque solo es para los niños que tienen FONASA, pero no para los que tienen ISAPRE, y es para niños muy, muy chiquititos, que lo agradecemos un montón porque es una ventanita así de chiquitita que se logró abrir, pero necesitamos que la cancha se empareje, porque no solamente podemos pensar en los pacientes que van a nacer, en los niños que van a nacer, nosotros tenemos que pensar en los que también ya existen, en los que ya viven con esta enfermedad, en los niños, en los adultos, en los adolescentes, que necesitan tener una mejor calidad de vida. ahora que usted toca el tema del tema de ISAPRE, era más que nada como para crear una duda que tenía, en el acceso, por ejemplo, de salud pública y salud privada con el AME, ¿existe mucho la diferencia o no es tanto? En el acceso al tratamiento, dices tú. Sí, o en el tema también de lo complementario, que es como lo kinesiológico, el acceso a profesionales. Ah, sí, pues igual es harto. Es harto porque si bien cuando tú tienes ISAPRE pagas seguros que son más caros, tienes acceso a más profesionales. Ah, ya. Y lamentablemente en Chile hay muchos profesionales que manejan la atrofia muscular que solo trabajan para el sector privado. Mm, Entonces, pero hoy día hay muchas clínicas que te atienden con un bono FONASA, entonces tampoco es tan inaccesible. ah, ya. Lo que pasa es que falta la información.
hay muchos pacientes que solo van al hospital a atenderse o esperan que lo llamen con la hora del hospital porque no saben que ese mismo médico o ese mismo kinesiólogo también atiende, no sé, ponte tú, en la Católica. En la Católica tú igual vas y te atiendes con un bono FONASA. Pero falta eso, pues falta la educación, falta la información. Y muchas veces, claro, pues, yo lo entiendo por el lado de mamá. Hay muchas mamás que también están cansadas, pues, ¿cachai? Que llevan años en esto, que prefieren quedarse esperando que le den una hora en el hospital que salir a buscar al profesional en otro lado. Y es súper entendible porque de verdad que es un tema que también cansa. Sí. No solo el paciente se cansa de vivir con una discapacidad, los papás también nos cansamos. Sí. Ahora, yo siempre trato como de cerrar esa entrevista con alguna pregunta. El tema, como cuando se ve que no hay mucha voluntad política, y usted tiene como igual constante conversación con gente diferente como estos mundos, ¿usted piensa en un momento, si se le llega a dar esta oportunidad, como pensar en una carrera política? ¿Yo? ¿Sí? No. ¿No? No, a mí no me gusta la política, no, no la veo como una opción para mí. Me lo han preguntado varias veces, Matías, eso. Ah, Incluso me lo han preguntado algunos políticos. Pero no, la verdad es que yo no lo veo como una opción. A mí me encanta mucho la ayuda social. ya. Me gusta mucho trabajar en temas sociales, poder ayudar. Me gusta mucho trabajar con niños también. Yo soy TENS pediátrica, trabajo Ah, con niños hospitalizados igual. Pero me gusta como ayudar de ese lado, ya. aportar desde este otro lado. El mundo político para mí no, porque siento que el mundo político es bien turbio. Así que Ya. no, si bien tú puedes encontrar un porcentaje de gente que realmente quiere ayudar de corazón, también te encuentras con mucha otra gente que lo hace únicamente por conveniencia personal, por temas económicos personales y esas no son ayudas del corazón, pues son ayudas con interés. Sí, Entonces no. no me identifico por ese lado. Me gusta la ayuda social del otro lado. Ya. Muchas gracias, Paulina, por haber participado en esta entrevista. Espero que haya gustado. Sí, está muy entretenido tu programa. Gracias por la invitación, sobre todo en estas fechas que es el mes en el que nosotros concientizamos. Bueno, estamos todo el año, la verdad, educando y Sí. concientizando, pero este es el mes que a nivel mundial se le da como prioridad a la atrofia muscular. Así que, bueno, gente, esto fue un capítulo de un poco de todo podcast diferente para poder informar, concientizar sobre un tema que no muchas veces se habla. Así que los invito a que vean el capítulo y que sigan a la Fundación FAME Chile para que se informe y vean y la gente sea como más empática con la enfermedad, con temas que muchas veces prefiere desconocer a aprender. Así que los invito a que los sigan y vean su contenido. Así que, Paulina, muchas gracias nuevamente y me despido. Así que Gracias. Muchas gracias, Matías. nos Muchas vemos gracias. en otro capítulo de este podcast. Así que nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. Chao.